Hola a todos y sean bienvenidos a este primer video para el canal. Aquí estaré subiendo temas de física, química y biología que te pueden servir de ayuda para si estás en una academia, una CEPRE o si estás estudiando por tu cuenta también. Estaré subiendo intercaladamente como el orden de física, química y biología o los temas que pueda acabar más rápido en hacer el material. Mm, bueno, en este caso estoy empezando con el curso de física con el tema de vectores. Bueno, ahí vamos a empezar explicando más que todo en vectores. Lo que más requerimos en vectores es saber geometría y un poco de trigonometría. Ujú. Bueno, en la parte de geometría es más que todo saber cómo ordenar los vectores para hacerlo un poquito más fácil al momento de hallar resultantes o para poder formar una figura muy conocida y aplicar unos que otros teoremas que ahorita vamos a ver. En trigonometría también. Con trigonometría un poquito también vamos a estar viendo acá. Y en geometría también nos apoyaremos de los triángulos notables, que para eso ustedes también ya tienen que saber. Y bueno, ahí vamos a empezar con eso. ¿Qué vectores? Vectores es solo una flecha. Una flecha que presenta magnitud y dirección. Un vector se representa de esta manera, así, y su flecha. Este vector, cada vector es representado por una letra, ya sea mayúscula, puedo ponerle vector A, o también si no puede ser también le puedes poner una minúscula, que sería un A, pero minúscula también, desde A hasta la Z. Casi como todo el abecedario, puedes ponerle, pero solo una letra más, para definir que ese vector es el vector A. Para diferenciarlos de otros, ya sea que esté así también, y a este lo podemos llamar B, o a este que está para el otro lado y lo podemos llamar vector C. ¿Sí? Ya. Como hemos dicho, presenta magnitud. Magnitud es cuánto mide la flecha. O sea, esto sería su magnitud. ¿Cuánto mediría la flecha? Digamos que esta flecha mide 20. En los ejercicios te van a decir a veces cuánto mide la magnitud, pero tú tienes que saber qué es magnitud para poder decir de que, para poder reemplazarlo en donde se tiene que hacer. ¿Sí? Porque dice presenta magnitud. Entonces la magnitud sería cuánto mide la flecha. Y en los ejercicios a veces dicen el vector tal de magnitud tal. Así que en este caso sería el vector A de magnitud B. Y ya sabemos que este vector que se llama A, este A que se llama A, tiene magnitud 20. Y presenta también una dirección. La dirección es el ángulo que ha formado el vector con el eje X positivo. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? Para poder hallar la dirección es primero formando el eje de coordenadas. ¿Sí? Esto. Eje de coordenadas, que es Y y X. Ujú. Nuestro sistema de coordenadas. Por donde empieza la flecha tiene un punto de inicio, que sería de aquí, y termina hasta donde se señala la flecha. Este es el punto, la parte final del vector. En donde inicia es en donde va a ponerse el origen de coordenadas. Y como habíamos dicho, la dirección es el ángulo que forma el vector con la parte del x positivo. O sea, la dirección sería esto. Todo esto es la dirección. Lo podemos llamar teta, o también lo podemos llamar alfa, o también otro ángulo que tú quieras. Normalmente también te dan cuánto vale la dirección, ¿sí? Más que todo, para poder resolver un problema de estos tipos, es saber la definición de cada término que se usa aquí. Porque en los ejercicios no te van a poner el ángulo o no te van a decir la flecha mide tal, no, te van a decir magnitud o dirección. Y tú ya debes saber qué es magnitud y dirección, ¿sí? Magnitud
es cuánto mide la flecha y la dirección es el ángulo que forma el vector con la flecha X positiva. Ujú. Con el lado X positivo. ¿Sí? Aquí lo vamos a ver mejor. Que también ya lo hice. Ahí está. El sistema de coordenadas. Ahí está. Que ese es el vector. Una flecha que se puede representar con una letra, ya sea mayúsculas o minúsculas. Y esa sería la dirección. ¿Ya? Desde donde parte, desde aquí, hasta llegar acá. ¿Sí? Hasta el vector. Esa sería la dirección. Y la magnitud es cuánto mide toda esta flecha. ¿Sí? A veces te lo dan de dato y a veces no, porque hay veces en lo que los ejercicios requieren y hay veces que no y tú lo tienes que hallar. Y si no, tendremos que hacerlo de otra forma. ¿Ya? En algunos problemas también te pueden decir calcula la dirección o también te pueden decir cuál es la dirección del vector. Hay veces en las que solo te ponen así, te ponen la flecha y te dicen calcule su dirección sabiendo que el ángulo que está por otro lado tiene otro número. No sé, pongámosle 100. ¿Sí? Este tiene 100. El ángulo de acá es 100. Y para tú poder hallar cuánto es la dirección de este vector, se recomienda formar el eje de coordenadas. O sea, desde donde inició el vector, ahí se traza la línea perpendicular que va a ser el eje Y. Y la parte horizontal, en donde está el ángulo, que está en el otro lado de la parte del vector, se va a trazar el eje X. ¿Sí? Luego, aquí ya es puro geometría nomás. Se sabe que todo esto vale 180. Y se supone que la dirección hemos dicho que empieza desde el X positivo hacia el vector. Así que todo esto es la dirección de este vector que tiene este vector. Así que se supone si todo esto vale 180 y esta parte 100, ¿cuánto le falta para llegar a 180? Le falta 80. Así que, en conclusión, este vector, su dirección es 80 grados. ¿Ya? Y así vamos a estar viendo en distintas particularidades, que también lo podemos poner acá, se puede poner acá, aquí, pero no siempre te van a dar el sistema de coordenadas, solo te lo van a dar así, una línea, y te van a poner un ángulo acá, ya sea acá, o te lo pueden dar así de esta forma, y te dan una línea así, o la línea de acá, y te dicen cuánto vale esto, o también te lo pueden dar para el otro lado, así. De varias maneras te pueden ir preguntando. Pero por eso tú ya tienes que saber la definición de qué es la dirección del vector. Y aquí está. Hay las direcciones de cada vector. Para que se entienda mejor, he puesto unos ejemplos en cada parte de que vayamos avanzando de los temas. He puesto ejemplos para que se pueda entender mejor cada parte de los subtemas que ahorita vamos a hablar. Uno de estos es para saber cómo hallar la dirección. Aquí, como hemos hablado, aquí es donde inicia el vector. Donde inicia el vector es el origen de coordenadas. Y en donde termina es donde se dibuja la flecha. ¿Ya? Y habíamos dicho que para poder hallar la dirección es recomendable trazar la perpendicular del eje Y. Para poder ordenarnos mejor al momento de hallar el ángulo, que sería esa dirección. Si nos damos cuenta, 30 más todo esto suma 360 y justo nos piden esta parte que es justamente la dirección, lo que nos falta. Todo esto desde el eje X positivo hasta llegar al vector, todo eso es la dirección, ¿sí? Así que si toda una vuelta entera es 360, 30 restando saldría 330, lo que faltaría para llegar a 360. Significa que todo esto, esta dirección sería 330. Y aquí lo veremos ya resuelto que es 330. Y así, si te preguntan así cuál es la dirección y te dan así ángulos al azar o te pongan el vector hacia acá arriba al costado y te piden hallar la dirección, solo es hallar los ángulos nomás. El ángulo que está entre el X positivo y el vector. Aquí de la misma manera pasa con este vector B, que ya habíamos dicho que puede ser nombrado
mayúscula o minúscula, dependiendo, o de todo el abecedario. De la misma manera acá. Desde acá inicia, trazamos nuestra perpendicular, que será llamado eje Y. Y como sabemos, todo esto es 180. Pero ya tenemos acá un ángulo que es 10. Así que lo que nos falta sería esta parte, que también es la dirección que necesitamos hallar. Y 180 menos 10 sería 170. Así que la dirección de este vector sería 170. ¿Sí? Hay veces en las que te preguntan por teoría. ¿A qué se refiere por teoría? Que hay veces en las que te dan ya todo hecho. O sea, te dan un ángulo acá. Digo, te dan un vector acá y un vector acá. Y te dan así. Te ponen acá 20. No, sí, 20. O acá te ponen 30. Y acá 60. ¿Sí? Y acá te pueden poner, no sé, 35. Te ponen 35. Y aquí este vector A, vector B y vector C. Y te preguntan verdadero o falso, te pueden poner verdadero o falso así, verdadero o falso, y te dicen el vector A tiene tal dirección, vector B tiene otra tal dirección, el vector C también tiene otra tal dirección, y ya tú ya sabes qué es dirección. Y podemos hallar de cada uno normal. Vamos a hallarlo mejor. Bien. El vector A, la dirección es desde el eje X positivo hacia el vector. Y vemos que el vector A solo tiene esto, que justamente tenemos que es 60. Significa que la dirección del vector A es 60 grados. También tenemos de B, que es sumar solo 60, 30 y 20. O en otras palabras, 90 más 20, que sería 110. 110 grados. De la misma manera sucede con C. Sabemos que todo esto es 180 más el 35 sería 215 grados. Y ya está. Así se halla la dirección de cada de estos vectores. Mayormente te dan ya te dan resuelto esto, o a veces te ponen un incorrecto y ya tú pones verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, dependiendo de lo que te dan en el gráfico. Eso. Y bien, acá hay ahí está, 170. Acá hay un último que ya habíamos visto que casi es parecido al que habíamos puesto por acá, que era así y esta flechera por abajo y le habíamos puesto 35. Pero aquí es 55, pero es de la misma manera. Trazamos nuestra línea vertical, el eje Y, y decimos que todo esto es 180 y más 55 vendría a ser 235. O sea, todo en total, la dirección de vector C sería 235 grados. Y vemos que es la respuesta, 235 grados. Bien, otro que también sirve en los ejercicios o preguntan es igualdad de vectores. Aquí en la igualdad de vectores solo hay que saber dos conceptos básicos, que es uno de ellos es tener en cuenta de que los dos tienen que tener igual magnitud y también igual dirección. O sea, este vale 10 y este también tiene que valer 10. Pero aparte de eso, que tienen que tener igual magnitud, también tienen que tener igual dirección. O sea, si este recorrió alfa, este también tiene que tener alfa. ¿Sí? Y ahí podemos recién decir de que A y B son vectores iguales. Lo mismo sucede si es que ponemos otros diferentes con otras letras, siempre va a ser igual. ¿Sí? ¿Qué tal si tú lo quieres tener acá, el vector A, y tienes acá otro vector que es C, y te dicen verdadero o falso, si AC son diferentes o AC son iguales? Eso es dependiendo del gráfico que te vayan a poner. Si te dicen de que A, su módulo es tal, o su magnitud es tal, y C también su magnitud es igual,
y te dan que la dirección de él es alfa, pero él también te dan que es alfa o teta y los dos son iguales, ahí recién se puede decir que son iguales, ¿sí? A y C también son iguales. Pero acá hay otros casos en las que hay veces en las que no siempre van a ser iguales. Basta que con una no cumpla, o sea, si tienen igual magnitud pero no tienen igual dirección, no pueden cumplir. En este caso es que no tienen igual magnitud. Este podemos decir que tiene 15 y este podemos decir que tiene 13 o 12. Bueno, sí, eso. Se pueden ver. ¿Qué tal si te lo ponen así? Te ponen que los dos tienen igual dirección y te preguntan si son iguales, pero te acabas de dar cuenta de que no tienen igual magnitud. Significa que no son iguales. Basta que con una no cumpla, no pueden ser iguales, ¿sí? Como dice acá, C y D no son iguales. No son vectores iguales. Acá es más notorio la desigualdad, porque aparte de que no tienen igual magnitud, porque se ve que una flecha es más corta que otra, no tienen igual dirección, porque mira, este ángulo que barre es mayor a este ángulo que tiene acá, significa que no es la misma dirección con la que tienen, por eso son diferentes. Aquí, aquí dice, mira, para resaltar, vectores que tienen misma magnitud y dirección. Negativo de un vector. Aquí el negativo de un vector, acá lo que único vas a ver es esto, mira. Que el vector A le vas a poner un menos y eso sería el negativo de un vector. Pero para poder decir que es un negativo, tiene que cumplir de que los dos tienen que tener misma magnitud, pero direcciones opuestas. No diferentes direcciones, direcciones opuestas. ¿Sí? No diferentes direcciones, no vayas a decir que esto y esto ya. Esto es como tienen igual magnitud y tienen otra dirección, es un negativo. No. ¿Sí? No, eso no es negativo de un vector. Tiene que tener direcciones opuestas. ¿A qué se refiere? Si este va para la derecha, este va para la izquierda. Si este va para arriba, este va a ir para abajo. ¿Ya? ¿Ya? Si se dan cuenta, nunca se van a cruzar. Son líneas paralelas. Son vectores paralelos. ¿Sí? Ahí es una también forma de descubrir si es un negativo. Aparte de saber si tienen direcciones opuestas. Bueno, lo primero que tienes que notar es que tienen que tener misma magnitud. ¿Sí? Y si no tiene eso, si tienen direcciones opuestas, ya tú más o menos puedes decir que es un negativo, es su contrario, es su opuesto, ¿ya? Aquí dice, vector de igual magnitud, pero direcciones opuestas, ¿ya? Uno de los ejemplos puede ser arriba, un vector B que esté yendo para arriba, pero acá hay otro vector que está yendo para abajo, pero tienen la misma medida. Lo representamos con un menos B, con un vector menos B, ¿sí? ¿Ya? Menos vector B. De la misma manera con C, si está yendo a otra dirección opuesta tiene que ser, pero tienen igual magnitud, así que le ponemos un menos C. ¿Sí? Ya lo veremos en los ejercicios, que ahí vas a notar cómo puedo aplicar el negativo de un vector. ¿Sí? Bien. También otro es suma de vectores. La suma de vectores es, como su nombre dice, sumar vectores y luego generar un nuevo vector. Una suma de vectores siempre genera otro vector, ¿sí? En este caso, esa suma de todos los vectores, lo que va a resultar se le llama resultante, ¿sí? La suma de todos los vectores se le denomina resultante, aquí, con una R, ¿sí? Y esta R representa la suma del vector A más B más C más D, ¿sí? Todos estos vectores sumados generan un resultante, cualquiera. Puedo poner una C, una K y no sé, una SA, ¿sí? Y sumo estos tres vectores y me van a generar otra resultante, ya, diferente a la que está acá, pero genera otro vector. Ahí veremos, hay dos métodos, método gráfico y hay otro que se llama método del paralelogramo, ¿ya? Primero vamos a ver método gráfico. Voy a usar el mismo ejemplo, voy a usar la misma imagen de acá. El método gráfico más que todo es visual, es saber cómo ordenar de forma conveniente las flechas para poder rápido hallar una resultante, porque acá tú tienes que trazar la resultante, ¿sí? Yo convencionalmente, o bueno, convenientemente puedo agarrar este vector A y trazarlo acá,
¿ya? Pero hay que tener en cuenta algo, de que el vector, lo que tú puedes hacer es transportarlo así, llevarlo para acá, o llevarlo abajo, así, pero lo que no puedes hacer es cambiar su dirección o su magnitud, ¿sí? No puedes ponerlo más corto, o lo puedes poner más largo, o lo puedes poner en otra dirección, ¿sí? Porque si tú haces eso, ya no estarías hablando de este vector. Habíamos dicho que para igualdad de vectores tiene que tener igual magnitud e igual dirección. Y esto se cumple solo con los que están acá, acá y acá. Pero estos no, este tampoco y este tampoco. ¿Por qué? Uno, porque no tienen igual magnitud estos dos. Otro, porque este no tiene la misma dirección que el vector A. Así que no puedes decir que esto y esto son iguales al de acá. ¿Sí? Más que todo, ahí usamos el término de igualdad de vectores para poder transportar los vectores a cualquier parte sin alterar su magnitud y dirección. Ya, voy a trazar de nuevo el vector A. Y ahora puedo agarrar también el D o el C, pero voy a agarrar el B, ¿sí? Para que puedan notar que va a formar. No lo voy a hacer perfectamente como está aquí, pero más o menos creo que es así. He trazado el B. Ahora voy a trazar el C, que es vertical. Vertical hacia abajo. ¿Sí? Y la última, que es la D. Así chiquitito. Ahora, para poder trazar la resultante, nomás tienes que fijarte en que acá iniciamos. Iniciamos esto y mira, es continuo. Y aquí es su parte final. Cuando tú trazas la resultante, tú vas a trazarla de forma contraria. O sea, se supone que la flecha debe ser para acá y cerrar. Pero no, la resultante va a ir de forma contraria. Y se traza así. Y a esto se le llama resultante. ¿Ya? Al final y al cabo, todo esto va a resultar solo esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una resultante. O sea, toda esta suma de vectores genera otro vector, que sería el de acá. Como habíamos dicho, suma de vectores genera otro vector. Ujú. Así que si tú quieres esto regresarlo acá, tú ya sabes que R es A más B más C más D. Y ya sabemos que los vectores que han ayudado para generar esta resultante son A, B, C y D. ¿Ya? Y aquí está, mira, ¿ya ves? Continuamente se le pone al contrario la flecha y esa es la resultante. Desde donde inició hasta donde terminó. Cabecita con cabeza chocan y colita con colita chocan. También hay otra cosa también aparte en el método gráfico. De que hay veces en las que en los ejercicios te ponen así. Van así, pero cierran. O sea, este es otro vector. Ya aparte de A, B, C, D, digamos que este vector es E. Y es cerrada. ¿A qué me refiero con cerrada? Es que este último vector ha terminado la línea continua. Y se dan cuenta que es una figura cerrada. Ujú. Cuando es una figura cerrada, no hay espacio para poder trazar una resultante. Eso significa que la resultante de frente pone 0. ¿Sí? Acá tú no puedes saber cuál es el resultante porque no te han dado ni módulo o magnitud, o no sé, no te han dado la posición del vector de cada uno de los vectores, no te lo han dado para poder tú hallar la resultante, que ya más adelante vamos a ver cómo hallar la resultante mediante las posiciones de cada vector en componentes de un vector. En este caso se puede ver que es cerrado, y cuando ves que es cerrado de frente nomás di que la resultante es 0. ¿Ya? Ves una figura cerrada entre varios vectores, 0, la resultante. Acá tienen que darte datos todavía para poder hallar esta resultante. O sea, la posición de esta resultante o la magnitud de esta resultante, tienes que tener datos de los demás vectores para poder hallar esta resultante de acá. ¿Sí? Ya. Pero si es cerrado, no hay que olvidarse de frente, 0. Aquí está el método del paralelogramo. El método del paralelogramo hay que tener, para poder aplicarlo, lo que tú tienes que saber es la magnitud de estos dos vectores y el ángulo que está entre ellos.
pero si en el ejercicio no te dan el ángulo, tienes que saber la resultante para poder aplicar igual. Pero si no tienes una de ellas dos magnitudes, es muy difícil poder hallar una resultante. ¿Por qué la resultante se traza así de esta forma? ¿Por qué no lo han trazado, no sé, por acá o para atrás? ¿Sí? Es también aquí han usado un poquito del método gráfico. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que si esto está aquí, lo puedo trazar por acá abajo, pero sin alterar su magnitud o la dirección. Si se dan cuenta, es de forma horizontal, como yendo en el eje X, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es que esto, transportarlo acá arriba, así, de forma paralela, pues. Y decimos que estos son iguales. Lo subí arriba nomás. Y habíamos dicho que cuando es continuo, cabecita con cabeza se chocan, colita con colita chocan, y esa sería la resultante. Mira, y justo acá es donde está la resultante, esa diagonal. Y ahí es en donde sale de que este es su resultante entre estos dos vectores. Solo que este vector A lo ha llevado abajo y con estos dos ángulos ha aplicado una fórmula que se llama teorema de cosenos para poder hallar la resultante. Y aquí está. Este es teorema de cosenos, pero aplicado en vectores. Que es más que todo usar reemplazar nomás. Es puro reemplazo nomás. La magnitud de A al cuadrado más la magnitud de B al cuadrado más dos veces las magnitudes A por B por el coseno de este ángulo que está entre los dos vectores. Y todo a la raíz. Todo está encerrado a la raíz, ¿sí? Y eso hallaríamos la resultante. Acá hay otro ejemplo para que se entienda mejor. Aquí dice, si tienen dos vectores, 3 y 5 de magnitud respectivamente, que forman un ángulo de 60. Ya, usemos esta imagen, ¿sí? Porque no dibuje nada. Dice, digamos que el B vale 3. Digamos que el A vale 5. Y dice que el ángulo que forman entre los dos es 60 grados. Y nos piden hallar la magnitud de la resultante. Ya nos dieron las magnitudes de los dos vectores y el ángulo que está entre ellos. Así que, si ya tienes esos dos datos, rápido podemos aplicar el método del paralelogramo. Como acá dice. Tenemos las magnitudes y el ángulo que forman estos. Y así que usamos el método de paralelogramo de frente. Y acá lo hemos reemplazado. Toda la raíz. Todo tiene que estar a la raíz. Dice R, la resultante es igual a toda la raíz de 3 al cuadrado, la magnitud. 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, más 2 veces 5 por 3 por el coseno de 60. ¿Ya? Esto es 9, esto es 9, esto es 25. Todo esto suma 30 y esto es un medio. ¿Sí? Ya acá es operativo nomás, acá solo tienes que operar. Y coseno de 60 tú ya tienes que haber aprendido triángulos notables. ¿Sí? Para poder resolver estos temas, bueno, este tipo de problemas, tienes que ya tener en mente, triángulos notables, como habíamos dicho, geometría, trigonometría, y saber aplicar resolución de triángulos notables, que sería como el coseno de 60, que es un medio. Y ya de frente se simplifica, esto sería 15, 15 más 25 es 40, más 9 es raíz de 49, como aquí dice, raíz de 49, y así que la magnitud de la resultante, esa es la magnitud, ¿no? No te confundas en decir la resultante, porque si dice la resultante estarías hablando del vector resultante, y eso ahí tendríamos que hallar la posición de la resultante, ¿sí? Pero acá nos piden la magnitud, ¿ya? Acá nos piden la magnitud de la resultante, que sería 7, así, un número entero. ¿Por qué? Porque es una medida, es una longitud. Tú sabes que las longitudes son positivas. No existe que un palo mida menos 20 centímetros. Eso no tiene sentido. Puedes decir que mide 20 centímetros, ¿sí? Pero menos 20 no. Eso no se puede menos 20. ¿Ya? Por eso se dice magnitud o módulo. ¿Ya? También se le representa así de esta forma. Así. Y se le pone el 7. Y ya está. ¿Sí? Aparte de magnitud también se le dice módulo del vector. Aquí está el ejemplo 3, que aquí es determinar el vector resultante de este gráfico. Miren, si se dan cuenta no nos han dado ni magnitud ni dirección,
ni ángulo que hay entre otros vectores, pero nos piden la resultante. Acá lo que podemos hacer es usar el método gráfico. ¿Sí? Más que todo acá es visual, como habíamos dicho al ordenar esto, así. De la misma manera vamos a hacer esto. Y lo único que nos dan es el nombre de este vector, que es el vector A. Ya. Tenemos esto. Miren, si yo agarro de aquí, avanzo, mira, estoy avanzando, subiendo y bajo, mira. No voy por acá, bajo esto. Sí, mira, este triángulo. Este triángulo, si se dan cuenta, es continuo a los vectores. Y es cerrado. Y habíamos dicho que cuando es cerrado, la resultante es 0. ¿Sí? La resultante entre estos vectores que estoy ahí, mira, resaltándolo con rojo, su resultante va a ser de frente 0. No lo pienses. Hazlo 0. ¿Ya? Y lo que quedaría es así. ¿Mm? Y si se dan cuenta, este es un paralelogramo. Un paralelogramo y este es su diagonal, que sería el vector A. Pero ya lo hemos usado y la resultante es 0. ¿Sí? También lo puedes hacer acá. Mira, si se dan cuenta, esto también es consecutivo y también esto valdría 0. Pero ya hemos agarrado de acá, así que estos sobran. Esto es lo que quedó que diga. Esto es lo que quedó de lo que hemos resuelto aquí. Pero nos siguen pidiendo la resultante. Y como es 0, no podemos decir que es 0 porque aún quedan vectores. ¿Sí? Aún todavía quedan vectores. Habíamos dicho también de que cuando son continuas las flechas, ajá, sí, habíamos dicho que la resultante choca colita con la colita de él y cabeza con cabeza, y esa sería la resultante. De la misma manera vamos a hacer esto. Si se dan cuenta, esta es continua. Aquí está la colita, aquí está la cabeza, así que cabeza con cabeza chocan y colita con colita también. Así que este sería el resultante. Pero si nos fijamos más detalladamente, nos damos cuenta que justo esta resultante es la diagonal que está acá. A ver. Nos damos cuenta que es la resultante, nos damos cuenta que esa resultante es la misma diagonal que es el vector A. Y este vector A va a una flecha así, pero esta resultante va para acá. Y si nos damos cuenta, miden lo mismo. O sea, tienen igual magnitud, porque es la misma diagonal. Esta diagonal así, pero la otra está yendo para arriba y está yendo como modo para abajo. Pero tienen igual magnitud, porque miden lo mismo, tienen la misma distancia entre los dos. Eso significa que tienen igual magnitud, pero uno va en una dirección así y la otra va para la otra. Son direcciones opuestas. ¿Y qué habíamos dicho que cuando tienen igual magnitud, pero dirección opuesta? Habíamos dicho que es el negativo de un vector. Y si nos damos cuenta, esto se llama vector A. ¿Sí? Esto se llama vector A. Pero este está yendo en su dirección opuesta al vector A, midiendo la misma magnitud. Significa que esta resultante, aparte de llamarse resultante, también lo podemos llamar menos vector A. Ahí les dije que íbamos a aplicar negativos también, para poder hallar unas cosas que a veces en las claves o en las respuestas, que tú puedas poner, no sé, A, B, C, D o E, justo esté el menos A. Justo está el menos A. O hay también A. O te pueden poner B, C. Pero es muy difícil de que te den porque no hay otras letras. ¿Ya? Y fíjense, era negativo. Y el negativo, dirección opuesta, misma magnitud. Y justo era el negativo del vector A. Por eso nos han dado la letra de acá. Y sale menos vector A. Y esa sería la respuesta. Miren, aquí está. Yo lo resolví acá diciendo de que esto que está acá es 0. ¿Sí? Esta resultante de acá es 0. Yo agarré lo de arriba. Pero agarrando de abajo también es igual. Si se han dado cuenta también porque es continuo. Pero yo agarré lo de arriba en este caso para poder plantearlo acá lo que quedó.
Y como habíamos dicho, continuos generan una resultante que va colita con cola y cabeza con cabeza, ¿sí? Y este sería la resultante final. Pero esta resultante final también la llamaremos menos vector A, porque ya habíamos explicado que es el negativo de este vector. Y esa sería la respuesta, menos vector A. Bien, espero que se esté entendiendo todo esto. Estoy tratando de hacer una forma con ejemplos para que se pueda entender. Ahora pasamos al siguiente, que son los casos particulares. En estos casos particulares también es parte de suma de vectores. Más que todo es diciendo de que los dos tienen las flechas. Acá se usa más el método del paralelogramo, ¿sí? Acá lo estamos representando como método del paralelogramo. ¿A qué me refiero? Mira, acá van a ver. Esto, método del paralelogramo, si se dan cuenta. Ya habíamos dicho que son dos flechas con dos vectores con magnitud y que están entre los dos ángulos, generan una resultante. Ese es método del paralelogramo. Pero aquí nos dan el caso particular que dice de que los dos son iguales. Los dos tienen igual magnitud, que dice que este es magnitud A y este es magnitud A. ¿Ya? Mira, tú normal puedes aplicar método del paralelogramo, pero por algo se llama caso particular, porque es usando el caso particular es más fácil hallar su resultante. En este caso la resultante, cuando el ángulo entre los dos es 60, la resultante va a ser A raíz de 3. ¿Sí? Ya tú lo puedes demostrar usando método del paralelogramo que ya habíamos visto en la diapositiva anterior. Solo lo aplicas con cualquier número que tenga misma, pero la condición es que los dos tienen que tener misma magnitud. ¿Sí? Los dos tienen misma magnitud, te va a salir esto. El número, la magnitud de aquí, multiplicado por la raíz de 3. Siempre va a salir así. Pero date cuenta de que con qué ángulo se está usando. El ángulo es 60. De la misma manera lo vamos a aplicar aquí. Los dos tienen A, magnitud A. Y acá la resultante va a salir A raíz de 2. Ya lo demuestras tú como ya te expliqué. Método del paralelogramo. También aquí el caso 3. Que aquí el ángulo es 120. Acá el ángulo es 90. Acá es 120. Misma magnitud. Acá la resultante va a salir igual a la magnitud A. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a ver los componentes de un vector. En los componentes de un vector es hacer las coordenadas, ¿sí? Y acá trazamos el vector A, y ponemos acá la dirección. Esta es su dirección, que es alfa. Los componentes de un vector es como se puede decir que este vector lo voy a subdividir en varios vectores. Es como sumar vectores que habíamos dicho de forma continua así. Miren, hemos dividido así varios vectores y al final trazamos una resultante y al final esa resultante que quedó nomás sale así. Es básicamente casi lo mismo. Podemos decir que este vector A, aparte, antes de él habían otros vectores que sumados todos ellos generó este vector A. Podemos decir que antes esto era acá, así, 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 por acá así, danos una vuelta, por acá, y terminó acá. Hay infinitos componentes. Un vector puede tener infinitos componentes, ¿sí? Podemos generar infinitos componentes. Pero cuando tú lo haces en un sistema de coordenadas, los componentes acá se llaman componentes rectangulares. Acá solo generan el componente X y el componente Y, que aquí está, el A sub X y el A sub Y. Esos son los componentes rectangulares. Para poder hacer la medida, solo se traza así, como si fuera un cuadrado, y aquí están los componentes rectangulares, porque este es 90 grados. ¿Ya? Acá hay dos formas de poder hallar sus componentes. Una, si te dan un ángulo notable, ya sea de 30 y 60, triángulos notables. Por eso te dije que acá hay usar triángulos notables. 30 y 60, de 45
de 53 y 37 se pueden hallar solo usando triángulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que los vectores se pueden transportar en cualquier parte. Así que este vector también lo puedo transportar acá, diciendo que este es A sub y, ¿sí? Este vector A sub y. Y si nos dan el vector A, podemos hallar los componentes rectangulares dependiendo del ángulo que nos den, ya sea estos, ¿sí? Pero también hay otra forma, que es usando solo reemplazando. El A sub x es igual al vector A, digo, al módulo o la magnitud de A multiplicado por el coseno de ese ángulo. Y para hallar el sub y es lo mismo, módulo A, pero multiplicado por el seno de ese ángulo. Bueno, si tú dominas más triángulos notables, es más fácil hacerlo por esta forma. Pero si sí te complica, nomás es aprenderte a usar estas dos. ¿Ya? El eje X es para poder, cuando hayas tú esto, se le pone el Y. Y si es Y, es J. ¿Ya? También hay el que se sobresale, que es el Z. ¿Sí? El Z se le pone K. ¿Ya? Al Z se le pone así, K. ¿Ya? Pero eso todavía no es necesario aprendérselo. Con tal de que te aprendas los otros, que es el I y el X y Y, es suficiente. El I y J. Ya. Y también si es que te dan los componentes rectangulares y te preguntan, ¿hay el módulo o magnitud de ese vector? Es nomás aplicar Pitágoras. Ya, es como si te dieran un triangulito. ¿Dónde está? Es como si te hubieran dado un triangulito rectángulo y te dicen que esto vale 3, esto vale 4 y te piden la hipotenusa, que ustedes ya saben que es 5, porque es de 3, 4 y 5 este triángulo rectángulo es notable. Ya de la misma manera, te dan la magnitud de que es 3, te dan la magnitud de que es 4 y te piden hallar el módulo o la magnitud de A. Nomás aplicas Pitágoras y sale, ¿ya? Y sale la magnitud o módulo del vector. Ya, no hay que olvidarse. Hay los componentes rectangulares del vector de magnitud 25. Aquí tenemos la imagen de ese vector que lo llamamos B y dice que la magnitud de este vector es 25, o sea, esta flecha viene 25. ¿Sí? Lo podemos hacer de dos maneras, que es, como habíamos dicho, método gráfico, descomponerlo así. También se le llama descomposición porque estamos descomponiéndolo, así que este vector B ya no va a existir. Lo que va a existir son sus componentes. ¿Sí? El método gráfico, bueno, no es método gráfico, es más que todo usar triángulos. Como habíamos dicho que es de 37, mira, 37 es un triángulo notable. De 37. ¿Por qué? Porque 37 se lo pone 3K. Al de acá se le pone 4K. Y al de acá 5K. ¿Sí? Así que si este vale 25. Y ya habíamos dicho que lo podemos transportar la flecha de aquí al de acá. Así que este 25 es 5K. Significa que K, esto se multiplica. Significa que K vale 5. Como K vale 5, este es 3K. Así que este sería 15. Este es 4K, así que este valdría 20. ¿Ya? La magnitud de este vector es 15. La magnitud de este otro vector es 20. Y habíamos dicho que en la parte final se le pone un I y J. Así que, miren. Tú lo que estás ahorita hallando es la posición. La posición del vector. También se le llama posición, ¿sí? Posición del vector. ¿Por qué? Porque estás usando coordenadas. En sí, todo esto está dividido así. Está dividido acá, así. Y tú sabes que es 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Y acá también. 1, 2, 3 hasta el infinito. ¿Ya? Como está yendo hacia el infinito. Miren, y justo acá 4. ¿Ya? Y justo acá digamos que es 3, ¿ya? Digamos que es 3. Digamos que es 3. Así que la posición de este vector, si tú hubieras puesto como eje coordenadas así,
Porque es más o menos así, poner así. Primero se ponen los X y luego se ponen los Y, 3,4. Esa sería la posición de ese vector. Pero como es de forma vectorial, lo que nosotros vamos a representar ya tenemos. Es 15 y tenemos 20. O sea, el componente A sub Y, B sub Y y B sub X. Primero se ponen los X. Decimos que este vector B, ¿sí? Lo voy a hacer un poco más lento. El vector B se ponen primero los X y luego se ponen los Y. ¿Ya? Ponemos la magnitud de X, que sería 20. Pero al costado le vamos a poner el Y. Pero en vez de poner coma se suma. ¿Ya? Se le pone como una suma. Y ponemos este 15 que ahora son los Y. Pero en vez de I se le pone J. Estos no se suman, ¿por qué? Porque se dan cuenta de que este es un I y este es un J. Son diferentes, no se pueden sumar, por eso es que queda como una suma así. ¿Ya? Y tú, si quieres esto, volverlo a este vector B, ya habíamos dicho que para hallar la magnitud de un vector, basta con hallar nomás haciendo Pitágoras con las magnitudes de cada uno de los del sub Y y del sub X. ¿Sí? Si tú aplicas Pitágoras con 20 y 15, te va a salir la magnitud que es 25, ¿ya? Acá yo lo puse de manera, usando estos dos. Hemos dicho la magnitud que es 25, que ya lo tenemos, ya nos dieron por dato. Multiplicado por el coseno de 37, que sería este ángulo, ¿sí? Y nos da como 20, mira, justo nos cayó igual 20 y justo es el X. Y se pone el Y, ¿ya? Ahora el B sub Y. Tenemos 25, multiplicamos por el seno del ángulo, que es 37. O sea, su dirección, 37. Y lo resolvemos y nos sale 15. J, 15J. No hay que olvidarse poner el I y el J, porque lo estamos haciendo de forma vectorial. Y eso sería. Y justo cae la misma representación. El vector B es igual a 20I más 15J. ¿Sí? Ahora tenemos el vector unitario. Esto ya es la última parte del tema, el último subtema, que sería vector unitario. ¿Ya? En vector unitario lo único que se puede, lo único que sirve es para poder hallar la dirección de un vector. ¿Sí? Sirve para poder, nos muestra la dirección de un vector. ¿Qué se refiere? Aquí, así se representa. Este es el vector unitario y es usando este vector sobre el módulo. O sea, el vector B, pongamos este ejemplo, vector B, ¿sí? Este vector, esto es lo último que nos salió, sobre su módulo de B, ¿sí? Nosotros hemos visto que módulo es también llamado magnitud. La magnitud es lo que mide, que es 25, y justo cae con lo que es el módulo. Ya también es representado así. Cuando dice así y pones 25. Ya, 25 metros. ¿Ya? 25 metros. Primero nos dicen que para hallar, vamos a hallar su vector unitario, ¿sí? Aquí dice, primero se pone vector. Y ya lo habíamos representado de forma vectorial esto, que sería 20 y más 15J. ¿Ya? Sobre el módulo, que es 25. Ahora aplicamos nomás simplificar. Le podemos sacar quinta, 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 porque es una suma, así que a cada uno le afecta. Así que queda 4 sobre 5 y más 3 sobre 5J. Y ese sería el vector unitario de P, del vector B. ¿Sí? Hay problemas que también te van a estar preguntando hallar hallar el vector unitario de la resultante. Es más que todo hallar la dirección del vector. Pero, ¿qué pasaría si te preguntan cuál es la dirección del vector unitario? Del vector unitario. O sea, de este. Bueno, de acá. Miren, aquí ya te lo están dando. El vector unitario es solo reducirlo a la unidad. ¿Sí? Está reducido hasta la unidad, por eso dice unitario. O sea, este es el vector B. Pero este chiquitito que está acá,
que se muestra acá, este chiquitito, es el vector unitario, ¿sí? Porque este es el vector unitario del vector b, que es 4 sobre 5 más 3 sobre 5. ¿Ya? Esto va a salir en decimales, obviamente, y los decimales están por acá, tan cerquita que ni se ven. ¿Ya? Ese es el vector unitario, ¿sí? Y si nos damos cuenta, cae justo es el mismo vector, solo que reducido al más chiquito. Y nos damos cuenta de que es la misma dirección con lo que barre este vector más grande. Así que la dirección del vector unitario, basta con solo saber la dirección del vector b, para saber que el vector unitario también tiene la misma dirección, que es 37. Así que este vector unitario podemos decir que también tiene 37. El vector unitario del vector b, el vector unitario de b tiene la misma dirección que el vector b. Ya, si es que en los problemas te preguntan, ¿hay ya la dirección del vector unitario de cualquier otra letra? Es básicamente la misma dirección del vector b. Ya. Bueno, acá también hay otro que sería este ejemplo. O sea, también aparte, no siempre te van a dar así, con una suma. También habíamos visto que hay vectores que caen de forma horizontal justo en el eje X, ¿sí? Como en este caso, miren. Queda Y, y sabemos que Y es es un componente de X, es el componente X, Y es el componente X. Y estamos viendo que es 20, así que la magnitud de este vector es 20. Pero de forma vectorial se representa como 20i. ¿Ya? Se representa de forma 20i. Y ya. Bueno. Y ya. Eso sería todo. Eso sería todo lo que vamos a ver. Ya dentro de un momento vamos a estar viendo la resolución de problemas. Ya en el siguiente video voy a subir la resolución de los problemas, de algunos ejercicios que he puesto también en este material. Bueno, eso sería todo.